Hola mis queridos amigos de YouTube, soy Armando de Ohio y hoy les traigo otra meditación más que la encontramos en el libro de Hebreos 11:6. Ya saben, si les gustó, compártanlo, suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si Hebreos 11:6 me dice que es imposible agradar a Dios si no tengo fe, entonces tengo que preguntarme qué es fe y cómo obtengo la fe. En el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir, mis queridos amigos y mis queridos hermanos? Para que yo tenga fe, necesito aprender a escuchar la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios como yo comienzo a tener fe. Quiere decir que el predicador tiene que transmitir la palabra de Dios como Dios quiere que se transmita, de manera que haga que en el oyente vaya surgiendo esa fe que Dios espera que tengamos. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, lo interesante es que también Jesús en Mateo dice: pero cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe? Hoy, en este tiempo, nosotros reconocemos que estamos en el tiempo del fin. Y cuando hablamos de fe en la comunidad cristiana, tenemos conceptos probablemente equivocados de lo que es la fe. Y muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros podemos estar haciendo algo que creemos que lo estamos haciendo por fe, pero no es una fe bíblica, sino que puede ser una fe diabólica. Por ejemplo, en el libro de Hebreos 11 nos dan las características de lo que es una fe genuina y de lo que es una fe falsa. Ahí menciona, y si ustedes leen, se recuerdan que dice ahí: por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, su hermano. Entonces, ¿qué es fe? Hermano, cuando nosotros tenemos fe, también nuestro estilo de vida demuestra esa fe que tenemos. Y cuando la Biblia nos compara al tipo de ofrenda que ofreció Abel y el tipo de ofrenda que ofreció Caín, Caín era cristiano también. Caín había crecido con los principios de Dios, pero tenía un concepto equivocado de lo que era la fe. Aunque él le ofreció lo mejor a Dios, lo mejor del fruto, pero se equivocó, porque la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es aquella fe que viene por el oír cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando Abel ofreció mejor sacrificio, fue porque él obedeció al escuchar la palabra de Dios, de que era lo que Dios requería como ofrenda. Y Abel ofreció el cordero, que era la ofrenda aceptable delante de Dios. Pero Caín ofreció una ofrenda distinta a la que Dios había mandado. Probablemente nos pase hoy a nosotros lo mismo. Pero allí en Hebreos 6:11 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al que a Él se acerca, dice, crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Cuando yo tengo fe, mi actitud delante de Dios se muestra. Por eso me gusta cuando Salomón dice: cuando vayas al templo, detente para escuchar, para que tu ofrenda no sea como el necio. Muchas veces decimos nosotros que tenemos fe, pero es una fe que es falsa. Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, estamos más preocupados no en escuchar la palabra de Dios, sino estar preocupados en ver quién nos está guasoneando, quién nos está mandando textos por WhatsApp, o ver cómo está nuestro Facebook.
O de repente nos entra una llamada y en pleno sermón o en plena explicación de la Escritura salimos como que nada. Eso es una fe que falsa, porque ahí dice que la fe verdadera es aquella fe que está pendiente de escuchar la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Así que como dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos queridos, cuando nosotros tenemos fe, nuestro estilo de vida refleja esa fe. Y a mí me gusta Hebreos desde el 1 al 11 porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí vemos, dice, cómo Abraham creyó sin saber a dónde iba. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, no caminamos por vista, sino caminamos ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, yo tengo que creerlo. También dice que por la fe taparon boca de leones. Y ahí nos menciona cómo Daniel fue echado al pozo de los leones. Y la fe de él, ¿qué? Era una fe que mostraba su estilo de vida. A mí me impacta una movie que vi una vez con respecto a esa experiencia de Daniel. Y me gusta porque en esa movie, cuando Daniel es tirado al foso de los leones, él dobla sus rodillas. Y él contó 4 leones. Cuando él dobla sus rodillas, él le dice a Dios, Señor, aquí hay 4. Estoy yo y están los leones que estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Aún los leones no podían hacer lo que ellos querían, al menos que Dios les dijera que lo hicieran. Entonces, es esa la fe la que Dios espera que nosotros tengamos, porque sin esa fe no podemos nosotros agradar a Dios. Aún los hebreos también, cuando fueron lanzados al fuego los leones, ellos dijeron, sálvese, oh Roy, y entiendan que no adoraremos a tu estatua ni nos inclinaremos a ella. Nuestro Dios puede salvarnos, y aún, aunque no nos salvare, siempre tendremos nuestra fe puesta en Dios. Entonces, ¿qué es fe? Fe es que tener la certeza de la convicción de lo que pasa en mi vida es el propósito y la voluntad de Dios. Porque en los hebreos, cuando ellos dijeron, Señor, tú puedes salvarnos, pero si no nos salvas, seguimos creyendo en ti. Muchas veces los hombres de fe oraron, pero las cosas no se cumplieron de acuerdo a como ellos querían. Pero fe es aceptar cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Termino con esto. Yo te invito a que aprendamos juntos a buscar esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a ir desarrollando esa fe. Cuando lleguen los momentos difíciles de nuestra vida, es ahí donde nuestra fe será probada. Es ahí donde nosotros nos daremos cuenta si nuestra fe es genuina o nuestra fe es falsa. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana. Es mi deseo y mi oración.